Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal me escuchan? Hay Cruz, Olivares, Guillén, Buenas Lu. noches, ingeniero. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo Buenas bien? noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me están escuchando bien? Tranquilo. No escucho, no escucho. ¿Me escucha bien? Sí, ingeniero, eso se le escucha. Allá. Gracias, gracias, muy amable. Bien, bien. Entonces ya estamos grabando ahí. Pasamos a compartir la pantalla que ya habíamos presentado ahí. Ya habíamos presentado una pantalla y tenemos el tema de los índices bursátiles, índices o indicadores también le llaman, ¿no? Índice, indicadores bursátiles, estándares bursátiles, ¿no? Pero antes que iniciemos el tema de todos los indicadores, quisiera por ahí conversar con ustedes con algunos temas que ya hemos visto por ahí, como el siguiente, ¿no? Si yo le pregunto, si yo le pregunto a ustedes, eh, ¿cuáles son los mercados componentes del mercado bursátil? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuáles son los mercados componentes del mercado bursátil? ¿Me escucharon? Hola. Mercados, los mercados. Puede ser ¿Es de mercado mercado primario, mercado primario? secundario. Exacto. Esa es la respuesta. Mercado primario, mercado secundario. Así, pero han demorado como media hora. Eso lo debemos tener ahí presente y para una rápida respuesta, por favor, los que han contestado muy bien, felicitaciones, pero los otros anoten y en realidad todos anoten esos puntos que vamos a revisar en este momento. Entonces, ahora viene una pregunta adicional. Si el mercado bursátil tiene dos mercados, como el primario y el secundario, la respuesta, perdón, la pregunta es la siguiente. ¿En cuál de estos mercados se emiten los instrumentos financieros? Mercado Profesor, primario. Secundario. secundario, mercado secundario. Uy, 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 no, 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 ya ven, otra vez, ¿ah? Bueno, hubo una respuesta a la primera ahí, en el mercado primario, primario, ¿no? En el mercado primario se emiten los instrumentos financieros. Que recuerde que hemos pasado incluso algunos materiales ahí, donde una empresa eh, toma la decisión de emitir sus instrumentos financieros, contrata, digamos, a una empresa estructuradora, contrata a una empresa clasificadora de riesgo, se ayuda de una sociedad agente de bolsa y luego ya están los instrumentos oleados y sacramentados y esos instrumentos se inscriben en la Superintendencia del Mercado de Valores y también en el mercado bursátil o la bolsa de valores. Ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento que se sigue para la emisión que reiteramos, ¿ah? Se da en el mercado primario, primario. A ver, la siguiente pregunta. ¿En qué mercado se lleva a cabo la rueda de bolsa? ¿En el primario o el secundario? Mercado En secundario. secundario. Primario. Bueno, interesante ahí porque hay esas dudas que hay de algunos, por cierto, ayuda, digamos, a que todos comprendamos bien. En realidad, la rueda de bolsa se da en el mercado secundario, secundario. En el mercado primario, es la empresa misma que se encarga de, la empresa emisora, digamos, con las asesorías respectivas y se encarga de venderlo.
La rueda de bolsa se da en el mercado secundario. Pero otra pregunta al respecto, ¿no? ¿Cómo es que llegan? Mira, escuchen bien, ¿ah? Si los instrumentos se dan en el mercado primario, ¿cómo es que llegan al mercado secundario? ¿Alguien por ahí me puede decir algo, por favor? ¿Cómo es que llegan? Por no sé, puede ser por el revendedor, porque el que compró el primero lo vende porque necesita liquidez. Ajá, Mm, ya. No sigas, ahí mm, está. Esa es la respuesta. mm, Esa es la respuesta exacta, ¿no? Claro, lo que compraron por ahí deciden por liquidez o por otra circunstancia venderlo, ¿no? Y ahí, en esa venta es lo que ocurre en la rueda de bolsa que acabamos de comentar, ¿no? Y ahí comienza, digamos, a pasar de una mano a otra, ¿no? Y los instrumentos van así como acabo de indicar, ¿no? De una mano a otra. Y porque así funciona, digamos, en este mercado, y especialmente el mercado secundario, ¿no? Ahora, la llamada bolsa de valores, ¿no? La llamada bolsa de valores, ¿se refiere en concreto al mercado primario o al mercado secundario? El mercado primario. Ahí tenemos una creo que no respuesta. escuché bien, Otra, no adelante. escuché, eh, no escuché bien la pregunta. Ya, la pregunta era que la bolsa de valores. Porque una cosa es el mercado bursátil en general, que ya tiene dos mercados, primario y secundario, pero la bolsa en sí, ¿a cuál de los mercados se refiere? ¿Al primario o al secundario? Al mercado secundario. Mercado secundario. Ujú. Exactamente, así es, así es. La bolsa en sí, que es donde se compran y venden, ya como dijo un alumno, de segunda mano, porque alguien revende, porque alguien quiere liquidez, es ahí en el mercado secundario. Y por eso digamos que al mercado secundario se le conoce como la bolsa de valores propiamente dicha. Bueno. Ahora, producto de esas compras y ventas es que nacen de estos indicadores. Por eso por eso el tema del comentario. Repito, producto de las compras y ventas. ¿Cuántas veces se han vendido determinados instrumentos, no? ¿Cuántas veces se negociaron? Aumentaron las negociaciones, disminuyeron las negociaciones y aparecen estos indicadores. Y hay que tener en cuenta que eh, en, en el mercado, en la bolsa de valores o mercado secundario, como acabamos de definirlo, eh, hay distintos instrumentos. Hay acciones, hay bonos, hay bonos de varios tipos, ¿no? Bono del tesoro, bonos corporativos, hay letra del tesoro, muchos instrumentos, ¿no? Muchos instrumentos. Y estos instrumentos en algunos casos corresponden, por ejemplo, al Estado. Todo lo que dice tesoro son del Estado. Y el resto son privados. Pero dentro de los privados van a haber varios sectores también, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sector financiero, ¿no? Todo lo que son bancos, por decir, sector financiero. Tenemos ahí el sector industrial, ¿no? El sector agrícola. Y ni qué decir, pues, el sector minero, ¿no? Muy fuertes son los instrumentos de minería, ¿no? Las empresas mineras son grandes empresas mundiales, ¿no? Son empresas mundiales que cotizan sus valores acá en nuestro mercado y también a nivel internacional, ¿no? Y entonces lo tenemos ahí por varios sectores, ¿no? Y quiere decir, por ejemplo, que podemos tener un indicador para los instrumentos del sector
financiero, otros indicadores para el sector industrial, otros indicadores para el sector minero, por decirlo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, así es como aparecen estos indicadores de los cuales vamos a hablar a lo largo y ancho esta noche. Bien, no sé si hay alguna intervención de ustedes ahí en forma previa antes de avanzar. Bien, entonces seguimos adelante. Vamos a ver. Un ratito. Veo poca gente. Ah, bueno, estamos 16, ustedes 16. Bueno, no son muchos ustedes, ¿no? Pero hoy tenemos 16 ya. Qué bien, qué bien. Vamos a ver por acá. Voy a compartir ahí un material que trabajé con otro grupo el ciclo pasado ahí. E iremos haciendo las paradas del caso, los comentarios del caso, ¿no? Ahí aparezco en otra faceta, en otra faceta, ¿no? Vamos. En términos de indicadores, en términos de indicadores, ahí está, ahí tenemos el numeral 4. ¿Cuáles son esos indicadores? Numeral 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Ahí están los indicadores que tenemos aquí en nuestra bolsa. Por ejemplo, tenemos un indicador que se llama el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y que como su nombre indica, índice general, es un valor promedio de todos los instrumentos de la bolsa. Acabo de indicar una palabra que dice promedio, ¿no? Justamente los índices presentan el valor promedio, ¿no? Luego tenemos en el numeral 5 el índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima. Selectivo, ¿no? Ya no general, sino selectivo. El término selectivo nos lleva, digamos, a que se ha seleccionado, ¿no? Se ha seleccionado un número tal de las principalísimas, ¿no? Acciones. Generalmente este índice va por ahí por las acciones, ¿no? Hay más instrumentos que se negocian, pero estos índices generalmente están orientados ahí en relación con las acciones. A este índice selectivo, antes se le llamaba así el índice Blue Chip, porque contenía las 15 acciones más importantes o con más movimiento durante un periodo. Actualmente se maneja en forma similar, como más adelante lo vamos a reiterar, ¿no? Luego tenemos aquí otro índice, en el número 6, el índice de buen gobierno corporativo, ¿no? En la bolsa de valores hay una serie de empresas que cotizan sus valores, ¿cierto? Ya, eso ya lo hemos indicado, ¿no? Pero se les exige a todos estas empresas, estos agentes económicos, estos inversionistas, que apliquen un buen gobierno. ¿Qué cosa es esto en términos generales? Hay un buen gobierno. Hay mucho detalle, ¿eh? Hay muchos detalles ahí. Es todo un conjunto de reglas y pautas de buen gobierno. Pero en líneas generales consiste en un conjunto de lineamientos que guían la gestión de las empresas y que tiende a, a darle igual valor al gran accionista como al mediano accionista, como al pequeño accionista. Por ahí va, el asunto este de buen gobierno. Y entonces, dentro de la bolsa, no todas las empresas pues
se gestionan en términos de buen gobierno corporativo, ¿no? Y entonces hay un grupo de empresas que sí aplican este buen gobierno y que la Superintendencia del Mercado de Valores va midiendo cuáles son. Y en base a solamente esas empresas que aplican correctamente el buen gobierno corporativo, se saca un índice y ese índice sirve, digamos, como un promedio para ese grupo. Ahora tenemos el numeral 7, este otro índice, índice Lima 25 de liquidez. Como su nombre indica ahí, presenta, digamos, la 25, ya no 15, como habíamos dicho, para el índice selectivo, ya no solamente un grupito de 4 o 5 de buen gobierno corporativo, sino aquí la 25 acciones de mayor movimiento, y que en buena cuenta representa la mayor liquidez de la Bolsa de Valores de Lima. No se queda ahí los índices, porque tenemos aquí este otro índice, el índice de lucratividad o rentabilidad, ¿no? Es decir, un índice de todas las acciones que más han dado beneficio durante un periodo. Bien, bien. Estos índices se grafican, ¿no? Se grafican y se presentan en plano cartesiano, como podemos ver aquí, casi en la parte inferior derecha, ¿no? Esas líneas de uno y otro color representan uno y otro índice, ¿no? En un determinado momento. Porque estos índices valen para un determinado momento, ¿no? Que no valen para todo el tiempo. Un índice puede estar muy bien en este momento, pero pasan minutos incluso, o ya digamos horas, para no ser tan limitante en tiempo, ¿no? Inmediatamente puede variar. Y puede variar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, acá, esta línea comienza por acá, cerca del numeral 100, por decirlo. Después baja, ¿no? Bajan. Después sigue una travesía horizontal, ¿no? Chiquita nomás, un periodo. Después comienzan a subir todos. Pero hay unos que se despuntan, ¿no? Por ejemplo, este de color rosado está por encima de los otros. Y más aún ese color naranja, ¿no? Está más arriba que los otros. Incluso al final al final del periodo, en la parte inferior están las horas, ¿no? A nivel, perdón, en este caso los años, ¿no? Es el tiempo, ¿no? En general, ¿no? Y podemos ver que ese índice naranja sigue subiendo y se dispara, digamos, bastante en relación con los otros, ¿no? Bueno, así se manejan los instrumentos, y en base a esos movimientos es que se obtienen estos índices bursátiles de los cuales estamos hablando. ¿Cuáles son los objetivos para hoy? Lógicamente, comprender qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué ganamos aprendiendo con esto de los indicadores o índices bursátiles, ¿no? Comprender al menos los principales aspectos de los índices bursátiles, tanto internacionales como índices bursátiles nacionales. Debemos tener en cuenta que los índices nacionales nacen como consecuencia de los índices internacionales. Es una suerte de copy-paste de alguna manera, ¿no? Aun cuando aquí en nuestro mercado ya se ha tomado los nombres de cómo se maneja a nivel internacional, pero ya luego tiene su propia naturaleza nacional. Comprender esto
estos índices, cada uno de los índices de nuestro mercado, ¿no? Como el índice general, el índice selectivo, el índice de buen gobierno corporativo, el índice Lima 25, o el índice de lucratividad o rentabilidad, o también llamado de dividendo, ¿no? Entonces, ahí estamos con ese reto para el día de hoy, ¿no? Bueno, y además, ya tenemos aquí, por ejemplo, ya el concepto, pero antes, acá se menciona, por ejemplo, se menciona presentar, bueno, pues exposición. Por el momento no tenemos la exposición, pero solucionar la tarea, ¿no? A partir de esta semana, la tarea va a ser presentada por el Canvas. Ya está cargada ahí. Ya está cargada la tarea 5 que corresponde a esta semana en el Canvas. Nos olvidamos de los otros medios y teniendo el Canvas ahí, y ustedes cargan ahí sus tareas. Había dicho, por ejemplo, si tienen a bien trabajar individualmente, bueno, nadie les quita esa posibilidad de hacerlo, pero si también quieren trabajar en grupo, igualmente, en buena hora, pero, si trabajan en grupo, tendrá que cargarlo cada uno al Canvas. Y para eso ya le había escrito al delegado que me envíe los grupos, ¿no? Los grupos ahí para tener, pues, y saber quiénes corresponden al grupo 1, grupo 2, grupo 20, etcétera, etcétera. Bien, seguimos con esa aclaración. Ahora, tenemos el concepto acá, pues el concepto, y nada más adecuado que presentar el concepto. ¿Qué cosas son índices? ¿Qué dice la teoría? ¿No? Los índices bursátiles son indicadores que reflejan lo que acontece en el mercado. Es decir, son los que miden el pulso, ¿no? Son los que miden el pulso al mercado, ¿no? Toman el pulso al mercado. Y entonces ahí presentamos, ahí tenemos este concepto, ¿no? Este primer concepto ahí. Reflejan lo que acontece en el mercado. ¿Y qué puede acontecer en el mercado? Pues el mercado puede subir, el mercado puede mantenerse estable, el mercado puede bajar, ¿no? Acabo de comentar que por una coyuntura política, acá los índices están a la baja, ¿no? A diferencia del mercado de divisas que está subiendo, tipo de cambio sube, acá, por el contrario, disminuye. ¿Por qué? Porque los inversionistas, ante de una situación de incertidumbre, de no saber quién va a ganar la segunda vuelta, de no saber qué es lo que propone uno u otro contrincante político, entonces tienden a no comprar o a no vender, ¿no? Y son las compras y las ventas las que mueven el mercado. Bueno, referente a ese comentario que correspondía a una época anterior, como se debe dilucidar, ¿no? Pero lo que podemos concluir es que todo lo que pasa en la sociedad se refleja en la bolsa. Todo lo que pasa en el campo económico se refleja en la bolsa. Todo lo que pasa internacionalmente se refleja en la bolsa, ¿no? Inmediatamente. Es un buen termómetro para medir el pulso, como se decía antes, del acontecer económico, financiero, social, la bolsa de valores, ¿no? Y cualquier cosa que pase, inmediatamente se refleja ahí. Ahora, tenemos ahí otro concepto, ¿no? Otro concepto para tenerlo más claro. Dice, son una medida estadística. Esto está mejor, me llama más técnico el concepto. El primer concepto es un concepto así de carácter genérico, para no especialistas, ¿no? Pero el especialista ya aparece aquí en este segundo. Son una medida estadística y revelan el rendimiento del mercado a través del tiempo.
Ese tiempo puede ser durante la semana, durante un mes, durante un año, ¿no? Y entonces, ese es el tiempo en el cual se mide, ¿no? En función de las variaciones, ojo ahí, otra vez variaciones. Estas variaciones que son, como ya indiqué, subidas, estabilidad o bajadas del precio de la canasta de instrumentos que lo conforman. El mercado debe medir a todos los instrumentos, ¿no? Cuando habla de canasta, habla a todos los componentes de la bolsa, en nuestro caso, de la bolsa de valores de Lima, ¿no? De todos los componentes que están en la canasta de instrumentos que conforman la bolsa de valores de Lima, como indico. Entonces, aquí podemos resaltar este término, medida estadística. Medida estadística. Claro, como son, por ejemplo, para el índice general, son 400, 500 acciones, por decir, que tenemos que medir, ¿no? Y para eso ya utilizamos una herramienta estadística, ¿no? Y otro término que aparece acá, esto es revelar. Revelar es como dar a conocer, ¿no? Dar a conocer, presentar, dar a conocer o presentar. Y luego tenemos esto del rendimiento. El rendimiento es una forma de decir, una forma propositiva de hablar del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado también puede dejar de rendir, ¿no? O podría estar a la baja, ¿no? El rendimiento es como sinónimo de ganancia. Aun cuando en estos términos podemos entender como rendimiento la forma como se manifestó, o bien en ganancia o bien en pérdida, ¿no? Aun cuando por lo general el término rendimiento se le relaciona con rentabilidad, y rentabilidad es ganancia. Es estar bien, es estar a la alza, es estar ganando, ¿no? Pero en el mercado bursátil no necesariamente se gana todo el tiempo. También se pierde, ¿no? Y por eso hemos dicho que es un mercado de alto riesgo. Otro término que aparece aquí es aquí, el mercado. Término mercado. Mercado como el lugar, en este caso la bolsa, donde se reúnen compradores y vendedores. Y donde unos ofrecen sus instrumentos financieros y otros lo analizan y lo compran o lo dejan de comprar. Y otro término que resalta aquí es el tiempo, ¿no? Siempre, digamos, cuando se mide algo, es en relación con el tiempo, ¿no? Al menos en términos de mercado. Es a un tiempo dado, ¿no? Al día de ayer, al día de hoy, al día de mañana, a fin de año, mientras dure la contienda política, después del 6 de junio, incluso, por ejemplo, supongamos, ¿no? Eh, supongamos que gane este candidato de izquierda, ¿no? Pedrito Castillo. Si Pedrito Castillo gana el 6 de junio, el mercado todavía va a entrar en mayor incertidumbre, porque ya conoce el resultado, quién entra, pero no sabe cuáles serán realmente las medidas que va a aplicar. Y entonces le van a exigir cuál es tu equipo, cuál es la gente con el cual vas a trabajar, ¿no? y qué medidas vas a aplicar, ¿no? Ya viene de mayores exigencias, ¿no? En cambio, si gana en el otro lado la candidata Keiko Fujimori,
que se le considera como una candidata pro mercado. Así, ese es el mote positivo, digamos, que tiene pro mercado, aun cuando se diga que está denunciada por delito de ¿cómo se llama esto? Delito de activos, corrupción, toda la historia que ya se dice, ¿no? Sin embargo, para términos de mercado, es una buena candidata. Y la candidata llamada pro mercado es aquella que, según el mercado, no pondría obstáculos para que el mercado, digamos, cambie, sino va a dejar que se maneje esa ritmo. Entonces, todo eso entra en acción acá. Y luego nos habla aquí otro término, son las variaciones, ¿no? La variación del precio, ¿no? Ya dije que esas variaciones pueden ser alzas o bajas. Así se maneja el mercado. Este otro término de canasta. Podríamos hablar de una canasta de tipo general, que es el todo el mercado. Pero también podríamos hablar de la canasta de acciones, o en todo caso, canasta de instrumentos de renta variable, que son las acciones, y la canasta de la otra canasta, que son los instrumentos de renta fija. Generalmente se habla de esos términos aquí en el mercado bursátil. Bien, tenemos acá un tercer párrafo, ¿no? De este concepto que tenemos para ustedes, ¿no? Dice que los índices bursátiles proveen de un punto de referencia a los inversores y usuarios que desean conocer la evolución de los mercados. Entonces aquí, este concepto también es más pequeño, menos técnico, ¿no? Punto de referencia. Y ese punto puede ser, lo voy a graficar aquí al lado derecho, puede ser que el mercado está, por ejemplo, si estamos aquí en un plano cartesiano, si partimos de que el mercado está, por ejemplo, así en cero, digamos, cuando estoy ahí, estoy subiendo, ¿no? Luego podríamos entrar en una suerte de estabilidad. Luego podría ir a ese punto de referencia, hace que baje. En extremo podría bajar a menos. Pero también el mercado otra vez puede dar un salto cualitativo y recuperarse. Y continuar así, subiendo, bajando, y ahí. Y siempre el mercado se está moviendo de una u otra manera. En general, por ejemplo, aquí, estoy exagerando, lógicamente aquí, este es un punto de caída muy delicado. Pero este otro es un punto de alza o de subida, pues no digamos delicado, más bien fortuito. Hay que proteger eso. Y eso se puede dar en cualquier momento, en cualquier situación, por distintas situaciones. Después que ya se llevó a cabo el proceso electoral, ya las cosas se tienden a estabilizar. Esperemos que sea así y se acabe la incertidumbre, ¿no? Esto ha pasado todo el tiempo, ¿no? Aun cuando hubiere dos candidatos de derecha o hubiere dos candidatos de izquierda, pasa en el mundo, ¿no? En Estados Unidos, cuando hubo las elecciones, aquí nomás, en noviembre creo que fue, ¿no? En noviembre del año pasado, teníamos ahí un candidato republicano, Trump, el expresidente, y un candidato demócrata, el actual presidente Biden. Y entonces el mercado, pese a que ambos candidatos son pro mercado, pero cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y entonces
como la tendencia era a que gane Biden, el mercado se comenzó, digamos, a movilizarse un tanto a la baja, porque cambiaba de candidato, cambiaba, digamos, de tendencia republicana a tendencia demócrata. Es como dicen, una cosa es con guitarra y otra cosa con cajón, ¿no? Un tanto así, ¿no? Un tanto así, ¿no? Después que se llevan a cabo las elecciones, el mercado entró en mayor incertidumbre, pese a que ganó Biden, y que es un candidato declarado de mercado, no es un izquierdista, ni socialista, ni tiene ese mote comunista, nada, nada. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué siguió la incertidumbre el mercado norteamericano? Porque el otro candidato, Trump, el expresidente, comenzó a observar la victoria de Biden. Y así estuvo como hasta que terminó su mandato, ¿no? Y hasta ahora viene denunciando que a él le han robado las elecciones. Bueno, así pasa, pues así pasa. En buena cuenta, algún día se sabrá si le robaron o no, ¿no? Por el momento eso ha quedado ahí. Solamente él y sus seguidores, dicen eso, ¿no? Incluso ahorita que recuerdo, asaltaron el Capitolio, ¿no? Asaltaron el Congreso, ¿no? Asaltaron el ambiente local del Congreso norteamericano, ¿no? Y todo un escándalo mundial, ¿no? Y incluso en base a esa situación, le comenzaron a hacer un juicio al presidente, ¿no? Pero felizmente, como tenía mayoría republicana, a nivel Senado, a nivel representantes, a los diputados, a ella se le llama representantes, ¿no? Lo que llamamos acá congresistas o diputados, allá son representantes. Entonces, como tenía mayoría tanto de representantes como en senadores, quedó el caso ahí y no se le hizo un juicio, ¿no? Porque antes también había tenido otro juicio, ¿no? Este señor Trump es bastante así inestable, figuretti, peliculero, ¿no? Casi actúa como un adolescente, una conducta empedernida, algo así, ¿no? Y a veces quiere que le den la razón a él de todo, ¿no? Bueno, el asunto, digamos que toda esa situación que pasó originó, digamos, subidas del tipo del dólar, del tipo de cambio, en relación con otras monedas mundiales, ¿no? Pues el dólar será pues una divisa, pero también se mide en relación con otras divisas, ¿no? Igualmente los mercados sufrieron, digamos así, movimientos raros, ¿no? Y generalmente movimientos a la baja, a la incertidumbre, ¿no? En qué momento termine, en qué momento se estabiliza todo esto, ¿no? Bueno, a la fecha, el mercado norteamericano, el mercado el mercado de divisa norteamericano, el mercado bursátil norteamericano y todos los mercados están estables, ¿no? Están estables. Esperemos que siga así porque lo que pasa en Estados Unidos a veces arrastra al mundo, ¿no? En algún momento a alguien se le ocurrió decir que si estornuda, si el mercado norteamericano estornuda, nos da pulmonía al resto del mercado del mundo, ¿no? Bien, por último tenemos ese párrafo, que cada mercado calcula una serie de índices bursátiles, claro, y ya hemos indicado en esos índices, que provee información de acuerdo a los requerimientos de los inversores. Entonces, los inversores necesitan información y hay que darle. Y esa información llega a través de los índices bursátiles, ¿no? Y recordemos que estos índices lo acabamos de presentar por acá y tenemos acá. Ahí están los índices. Miren, recordamos ahí cuáles son los índices para nuestro medio. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, el índice selectivo, igualmente de nuestra bolsa,
el índice de buen gobierno, el índice Lima 25 y el índice de lucratividad o rentabilidad. Esos son los índices vigentes aquí en nuestra bolsa de valores. Vamos, seguimos. Seguimos. Ahora, antes de avanzar con este concepto, debemos indicar que a la fecha, aquí en nuestro mercado, hay más índices. Y al inicio yo estuve comentando de los índices sectoriales, ¿no? Hace un año, 2 años no existían los índices sectoriales, ¿no? Pero a la fecha existen los índices sectoriales, ¿no? Índice financiero, minero, agrícola, eh, y de industrial y de otro sector. Igual a nivel internacional, por ejemplo, se habla de índices muy importantes que están relacionados así. Por ejemplo, tenemos el índice Nasdaq, ¿no? Que está relacionado con las industrias, ¿no? El índice Standard & Poor's 500 está relacionado con las 500 negociaciones, 500 acciones más negociadas en un determinado periodo, ¿no? Y así aparecen, hay otros índices llamados el índice tecnológico, relacionado con estas acciones de Google, de Facebook, de Twitter, de todas las redes, ¿no? De todas las redes, los famosos índices tecnológicos, ¿no? Donde hay mucha gente que cree en esos índices y, y, y apuesta por ellos y lo compra. Y hablando de compra, recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de que se pueden comprar pues acciones, bonos, ¿no? Como se pueden vender, comprar y vender, ¿no? Pero también comenté en su momento que también se negociaban índices bursátiles. O sea, en vez de comprar una acción, un bono, compro un índice. Y al comprar un índice, compro, digamos, el valor de 25 acciones, de 15 acciones, de 200 acciones, de 500 acciones, como este de Estados Unidos, del Standard & Poor's, ¿no? Si yo comprara, digamos, el índice de Standard & Poor's 500, estoy comprando, es como si comprara las acciones, digamos, de 500 empresas. Entonces, se compran y se venden los índices. Además de comprar y vender los instrumentos que están contenidos dentro de los índices. Porque siendo un mercado, aquí se negocia todo. Es decir, se negocia a nivel individual y a nivel grupal. Ese nivel grupal es el índice, es el índice de determinado sector o determinado índice, como lo que hemos indicado, el índice general, el índice Lima 25, el índice de rentabilidad, etcétera, ¿no? Para eso existen estos índices. O sea, no solamente son indicadores de evolución del mercado, sino también instrumento de negociación. Podemos comprar un índice. Y claro, si lo compro, como ya dijo un alumno, por ahí después lo puedo vender, ¿no? Para tener liquidez, ¿no? Y así, digamos, ese que lo compra de repente otra vez lo vende y así no sabemos al final en qué mano parará. Así sucede, digamos, con estos, con los instrumentos en particular y con los índices. Otro concepto aquí, otro concepto son y la finalidad, como acabo de presentar ahí, pero primero algunos otros conceptos, ¿no? Para seguir aclarando. Y abajo en el cuadrito podemos ver ahí algún índice de la bolsa de Nueva York, por ejemplo, el Dow Jones, Dow, ¿no? Dow, como Dow Jones, el Nasdaq, el S&P 500 o
Standard & Poor's 500 también. Más detalle vamos a presentar más adelante sobre estos y otros índices, pero ya ahí está el Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's 500. Ese número de 500 ya nos indica que son 500 acciones, que eso es un índice de 500 acciones. Bien, ¿qué tenemos acá? Dice, los índices bursátiles son números, índices que reflejan la evolución en el tiempo de los precios de los títulos cotizados en un mercado. Muy similar a lo que ya habíamos visto. Ahí está. Números, son números. Son números que indican algo, que dan a conocer algo. Alzas o bajas, ¿no? Luego, la muestra. Cuando habla de muestra, habla, digamos, de una manera de los valores que se toman, ¿no? Y ahí tenemos en este segundo párrafo, dice, la muestra de activos financieros. Activos financieros son de renta fija o de renta variable, ¿no? Que componen el índice obedece a ciertos criterios de elección que en general tienen que ver con el volumen negociado y la capitalización bursátil. Atento con estos dos términos, ¿eh? Volumen de negociado, número de negociaciones, 100, 200, 300, 500, volumen negociado. Y otro, capitalización. La capitalización bursátil tiene que ver si se ganó o se perdió, ¿no? En qué medida, digamos, se movieron los instrumentos. Luego tenemos este otro párrafo por acá que dice, dado que existen distintos tipos de títulos cotizados, ahí está, acciones, derivados financieros, más adelante también tenemos por ahí una semana de este término derivados. En buena cuenta, los títulos negociados son títulos de renta fija y de renta variable, que pueden calcular diferentes tipos de índices, aunque los más conocidos son los que se refieren a las acciones. Lo habíamos indicado también. Las acciones dominan. Las acciones son la reina del mercado. Son las que mueven el mercado. Las acciones tienen mayor riesgo, sin embargo, los inversionistas las prefieren, porque a la larga son los instrumentos que le dan mayor beneficio. Así de claro, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en algún momento, y por ahí el delegado creo que había puesto ahí una presentación de las ventajas y también desventajas de los bonos. Y dentro de las ventajas se decía, por ejemplo, que un bono pues te asegura una tasa, que asegura que el dinero que das en este momento te origine tasas de interés periódicas. Y al final también te devuelvan tu capital o principal, ¿no? Dos grandes ventajas de los bonos, ¿no? Pero sin embargo, frente a esas ventajas que no tienen las acciones, porque con las acciones uno no sabe si va a ganar realmente, porque también puede terminar perdiendo. O sea, si se fija un tiempo, por decir, estamos aquí ahorita en el 2021, ¿no? Y decimos, quiero medir mis acciones del 2025, de aquí a 4 años, o de aquí al 2030. En esos términos podemos medir si se ha ganado o se ha perdido con las acciones. La historia describe que generalmente las acciones, si bien es cierto, se mueven mucho hacia arriba, hacia abajo y son muy volátiles,
Sin embargo, siempre terminan dando mayor rentabilidad que los bonos, que esa tasa fija, que esa devolución de capital. Te dan más y por eso los inversionistas las prefieren. Entonces, esa es una razón, digamos, por la cual las acciones son las que reinan, dominan el mercado, cualquier mercado, digamos, bursátil del mundo. Luego, además, se agrega acá, técnicamente son números, ¿no? Temporales, complejos, ¿no? Números índices temporales, ¿sí? Porque valen, si hasta ayer se midió, valen para de ahí para ayer, ¿no? Y ya son historias, ¿no? No necesariamente se van a repetir, eso que se dio ayer, no necesariamente se va a repetir ahora. Si ayer estuvo a la baja, hoy no necesariamente va a estar a la baja. Podría estarlo, o como puede estar en sentido contrario, ¿no? Cuando dice aquí, y en la mayoría de casos ponderados, es decir, que se establece un promedio, ¿no? Un promedio ponderado, ¿no? Y cuando habla de promedio, miren, vamos a graficar aquí. En finanzas, cuando hablamos de promedio, es esto. Tenemos ahí, miren. Vamos a suponer que esta línea que sale acá de 0, ahí, esta línea es el promedio. Todos los que están en esa línea tienen un valor. Un valor, es el valor promedio. Y entonces vamos a tener acciones, por decir que están acá, cerquita al promedio. Algunos hacia abajo del promedio, otros hacia arriba del promedio. Otros que se van alejando más. Así. Porque así es un promedio. Así es un promedio. Entonces, en términos gráficos es así. Y tenemos ahí distintos, no me permite trato de hacer los puntitos acá el mouse, pero así más o menos se mueve. Y es lo mismo, por ejemplo, si yo dijera, miren, si yo digo la nota de los alumnos de mercado bursátil en promedio es 16. Digo, por decir, ahí ese es el promedio. Pero ese 16 es el término medio o promedio, es igual. Y sabemos que la nota puede estar aquí, pueden haber algunos por ahí que tienen 17, otros que tienen 18, otros que tienen 19, ¿no? Y otros que son más chancones que pueden tener 20, ¿no? Ese es por el lado positivo, ¿no? Valores que están por encima del promedio. Pero al otro lado también puede haber, pues, algunos que están en 15, ¿no? En 15, en 14, en 13. Incluso podría haber por ahí uno que está jalado. Que no va a ser este caso de ustedes, porque ustedes estudian bastante, pero podría ser. Entonces, el valor promedio es eso. Es el valor, digamos, intermedio entre valores entre valores más altos y valores más bajos. Bueno, eso es lo que pasa, pues, en la bolsa. Hay algunos instrumentos que van a estar a la baja y otros que van a estar a la alza. Pero, ¿cuál es el promedio de ellos? Ahí está el asunto, ¿no? Y ese es el índice. Ese es el índice bursátil que estamos hablando, ¿no? Es decir, de esta manera, esta línea sería el promedio, el índice. Y no olvidemos que va a haber, ¿no? Va a haber valores hacia arriba y hacia abajo del promedio. Bien, bien, bien. Entonces, así se mueve el mercado, ¿no? Vamos a ver por acá, ¿qué más tenemos? Profesor, Sí, dime. ¿qué tal? Buenas noches. Miguel Ugas le habla. Una consultita. Adelante. Entonces, como los índices son una canasta donde hay diferentes tipos de valores, si uno de esos valores se cae, entonces me arrastra a los que están en subida. Así es, así es. Jala un poco, digamos.
tendría que ser más de uno que estén, digamos, hacia abajo para Ya. que terminen, digamos, bajando aquí como esta recta, ¿no? Como esta flecha que estamos acá, por ejemplo. Claro. Ajá. Ya. Tendría que ver. Y al contrario también, si hay más valores positivos, tienden a jalarlo hacia arriba, ¿no? Así es. Ah, claro, claro. Ujú. Así es. Ya. Y también puede haber valores que están muy cercanos, pegaditos al promedio. Eso haría que se mantengan, que se mantengan. Eso es así, así se comporta. Ya. Pues, pero es una inversión más conservadora, ¿no? Eh, en el caso de los bonos, en el caso de los bonos se habla, digamos, de ese tipo de inversión conservadora, en el sentido, digamos, que tú apuestas por un cierto grado de seguridad. Te aseguras una tasa, te asegura que te devuelvan. Ahí, ese es un tipo de inversión conservadora. Pero en el caso de las acciones es un tipo de inversión más bien de tipo riesgosa, en el sentido que no sabe, digamos, en el tiempo si subirá más o al contrario bajará más. O al contrario, como término intermedio se mantendrá. Y esa es la incertidumbre que jala, digamos, al inversionista, lo jala a invertir. Y entonces, por el número de negociaciones que se llevan a cabo, hace, digamos, jalar digamos, el índice o promedio hacia arriba o hacia abajo. Generalmente hace que se mantenga en el sentido positivo y por eso, digamos, eh, la situación de que haya, digamos, inversionistas, ¿no? Que el inversionista cree, digamos, que va a ganar y termina ganando al final, pero no en el corto plazo, sino más bien en el largo plazo. En las acciones hay mucha incertidumbre, mucho riesgo, ¿no? Pero ese riesgo se anula, en el largo plazo, porque a la larga, se ha demostrado que las acciones, pese al alto riesgo que significan, pero en largo plazo te dan mayores beneficios que otros instrumentos, como los bonos, como las letras hipotecarias, como la letra del tesoro, etc. Así, así se mueven. Bien, bien. Seguimos por acá. Seguimos. ¿Cuál es la finalidad de estos índices? Por ahí vamos a ir aclarando algunos otros aspectos. Tenemos aquí un primer párrafo. Bueno, se pasó esto. Tenemos este primer párrafo, este párrafo. Se va. Ahí tenemos este primer párrafo. Dice, la finalidad de los índices bursátiles es reflejar la evolución en el tiempo de los precios de los títulos admitidos a cotización en la bolsa. O sea, estos índices nos indican, digamos, si están a la baja, se han mantenido o están a la alza. En segunda instancia, dice, en resumen tratan de reflejar el comportamiento de todos los valores que cotizan en la bolsa tomados en conjunto como si fuera una sola unidad. Es cierto. Y acaba de indicarte el alumno el sentido de canasta. La canasta es todo el mercado. Todo el mercado. Y el índice refleja todo el mercado, aun cuando preponderantemente se refiere a las acciones. Eso también se manifiesta así, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, esta flecha, pues, no quisiéramos verlo, ¿no? No quisiéramos verlo que se dé en un mercado, ¿no? Porque si esto lo ponemos en un plano cartesiano, podría ser así, donde acá es 0 y acá estamos por decir, en 100, de un valor de 100, que podría ser esto ahí, en ese punto,
después comienza a bajar, ¿no? Comienza a bajar y se va hasta menos de cero, ¿no? Hasta menos de cero. Eso así se podría dar, ¿no? Pero como hemos indicado también, el mercado se recupera. Y se recupera porque entran los inversionistas, ¿no? Son los inversionistas con sus negociaciones que te recuperan al mercado. Y comienza a trepar por ahí, comienza a moverse así, y generalmente va así, ¿no? Nunca, digamos, la subida es eterna, ¿no? Nunca. Podría estar ahí a una fecha dada, ¿no? Pero después tiende, digamos, a bajar. Y también otra vez podría irse abajo, también podría irse, ¿no? Pero el inversionista sabe eso, ¿no? Y esas alzas y bajas lo toma como punto de referencia para comprar o vender, ¿no? Es común, por ejemplo, que a la baja, en estos puntos que dan a la baja, se comience a comprar, ¿no? O sea, el que quiere comprar es el momento para comprar. Y cuando está subiendo puede aprovechar para vender, porque está a la alza. Pero incluso hay momentos en que estás a punto de vender y de repente te sorprende y ya comienza a bajar y te quedaste sin vender. Eso también puede pasar, ¿no? Porque así son los negocios, pues. Así son los negocios. Es como cualquier negocio, ¿no? Uno ve una oferta, se me ocurre, se ve una oferta en una tienda, por decir una camisa bonita, una camisa, una blusa, si es una dama, lo ve ahí, y como todavía no tiene su sueldo, digamos, lo ve ahí y está por decir a 50 soles, se me ocurre. Y lo ve, pero en este momento no tiene. O si tiene, pero tiene para otras necesidades. No dice, aquí, a fin de mes, este es mía, ¿no? Este es mía, ¿no? Y cuando va, ya no está, ¿no? Ya no está porque alguien la llevó, ¿no? Eso mismo que pasa en el mercado real con los bienes y servicios, pasa acá con los instrumentos financieros. Bien. Por acá también estamos viendo, estuvimos ya viendo ahí la importancia de esto, ¿no? La importancia de esto. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a separar en algún párrafo, está muy grandote, pero dice, la importancia de los sitios bursátiles radica en la facilidad del manejo de la información. Eso es un buen punto. Hasta ahí digamos, es un párrafo referente. La importancia de los sitios bursátiles radica en la facilidad del manejo. Es decir, tienes un valor promedio. Ya no tienes 20 valores, 30 valores, ¿no? Sino tienes uno. Y ese uno te indica que estás por encima de lo que pensabas o por debajo de lo que pensabas o ganando o perdiendo, ¿no? Pero ya te indica un solo valor, ¿no? Luego agrega, en otras palabras, los involucrados en los mercados de bolsa no tienen por qué recordar grandes listados de precios ni tampoco cantidades exageradas de información. Con un solo, este es otro párrafo, con un solo número resume la labor de un día de trabajo. O sea, esto es referente. Un solo valor. ¿Sí? Por acá. Ahí está. Un solo valor, que es el índice, resumen la labor, si está el mercado a la alza o a la baja, o permanece constante, digamos. Ajá, clarito. Luego dice, esto ofrece un menor esfuerzo en el entendimiento, y claro que sí. Luego agregan en este párrafo final, ¿no? De igual manera, los índices son meramente aplicativos y no teóricos. Pues su base está en el comportamiento real de la bolsa, lo que ofrece un panorama mucho más seguro en la toma de decisiones. Bien, lo que podemos rescatar de esto
que refleja aquí el comportamiento real de la bolsa. Un índice te dice cómo está la bolsa, a la baja, a la alza, manteniéndose, etc. ¿no? Eso es un hecho. Luego agrega esto, que ofrece un panorama más seguro. Claro, es mejor saber cómo se encuentra el mercado, o si está a la baja o si está a la alza. Sabiendo eso, es mejor que no saber cómo están. Si uno sabe a través de los índices bursátiles, ya tiene un dato, ¿no? Si está a la baja, es momento de comprar. Vamos a comprar, aprovechemos las acciones de tal o cual empresa se caen, y es el momento de comprarlas. Pues muy bien, entonces hemos hecho ahí un repaso de principales aspectos teóricos de qué son estos índices, cómo se comportan, cuál es su finalidad, y esto último, cuál es la importancia que tienen en el mercado. Por favor, algún comentario de parte de ustedes, alguna pregunta, alguna inquietud. A ver, si no están preguntando, quiere decir que todo está clarito como el agua. Bueno, así parece, ¿no? Así parece que andamos claro. Bien, bien. Un ratito ahí. Vamos a avanzar ahí con un material adicional que tenemos aquí. Vamos a ir combinando varios materiales que tenemos ahí para ustedes relacionados con los índices, ¿no? Aquí tenemos aquí en el canal de comprar acciones de bolsa, ¿no? Así le llaman aquí el amigo que tiene su canal, comprar acciones de bolsa, tiene preparado este material. Vamos a ver. Hola amigos, gracias de nuevo por estar aquí. Hoy vamos a hablar de los índices bursátiles. Ya hemos visto que eran las acciones y hoy vamos a tratar otra forma de invertir en bolsa, que es a través de los índices bursátiles. Vamos a ver un poquito qué es lo que es. Los índices bursátiles, como estamos viendo aquí, son cestas, conjuntos de activos financieros que nos sirven para saber cómo está evolucionando la bolsa. Por ejemplo, cuando hablamos del índice de un país, está compuesto por un determinado número de acciones de ese país. A veces pueden ser de todo un índice, o sea, de toda la bolsa completa de un país, o puede ser de unos valores representativos. Los más importantes normalmente son los de los valores representativos, como sucede en el IBEX 35 de la bolsa española o el SP. IBEX 35, anoten ese nombrecito. IBEX 35 es el índice que negocian allá en España, ¿no? IBEX 25. Como aquí, perdón, IBEX 35, ¿no? Como acá nuestro índice general, nuestro índice selectivo, nuestro índice Lima 25, etcétera, ¿no? Son los de los valores representativos, como sucede en el IBEX 35 de la bolsa española o el SP500 de la bolsa de Estados Unidos, o el Dow Jones, que es de la bolsa de Estados Unidos, que solo son 30 acciones. Entonces esos valores se supone que son los más representativos, los más importantes de esa bolsa. Y lo que nos dicen los índices bursátiles nos sirven para expresar la tendencia de los activos que la componen. Por ejemplo, del Dow Jones, cuando el índice Dow Jones sube porque los 30 valores que componen ese índice están subiendo. Está expresando cuál es la tendencia de los activos que lo componen. También nos sirven como referencia para comprobar qué activos están funcionando mejor.
Imaginaros que queremos invertir en la bolsa de Estados Unidos y nos vamos y, pues bueno, cogemos, yo que sé, Apple, que ahora está tan de moda. Pues si Apple lo está haciendo mejor o peor que el índice en el que está de referencia, su índice en el que está integrado, pues a lo mejor nos interesa más comprar Apple solo que invertir en todo el índice. Se puede invertir en todo el índice, que aquí lo tenemos, porque hay una serie de productos de inversión, como son los fondos, los ETFs, los futuros financieros, que son derivados, que nos permiten invertir en todo un índice. Si queremos invertir en el Dow Jones, en todo el Dow Jones, pues hay un índice, un fondo de inversión referenciado al Dow Jones. ¿Que queremos invertir en el S&P 500? Pues hay un fondo de inversión que invierte en todo el S&P 500. ¿Que nos interesa más, nos interesa menos? La ventaja que tiene invertir en fondos de inversión es que diversificamos. Imaginaros que queremos comprar el S&P 500, un fondo que replique lo que están haciendo todas las acciones que componen el S&P 500, pues lógicamente estamos comprando empresas de automóviles, estamos comprando empresas en bancos, estamos comprando tecnológicas. ¿Que el sector tecnológico sube? Pues muy bien. ¿Que el financiero, que son los bancos, bajan? Pues muy bien. A nosotros no nos importa demasiado. No estamos corriendo tanto riesgo al invertir en un fondo de inversión como si elegimos acciones individuales. Al elegir acciones individuales corremos más riesgos que comprar un fondo un índice completo que le hace. Esto que acaba de indicar el colega español es muy importante, ¿no? Comprando un instrumento en particular, por ejemplo, acciones de minería o de las mineras, ¿no? Corremos más riesgo que pueda bajar o subir, ¿no? Especialmente ahorita que hay huelga de los mineros, hay una minera parada y hay reclamo de la comunidad, etcétera, ¿no? En cambio, ¿qué pasa si compramos el índice donde están las mineras y otro tipo de empresas, ¿no? Donde ese problema de las mineras se disminuye, digamos, el alto riesgo de las mineras disminuye con el menor riesgo de las otras, ¿no? Y de esa manera, entonces, estos certificados o estos índices, como estamos hablando, de alguna manera diversifican el riesgo. Ese es otro tema que no lo habíamos dicho antes y que lo estoy deduciendo de lo que se ha dicho antes y lo que dice acá el colega. Los índices contribuyen a diversificar el riesgo. Y la diversificación financiera es una estrategia de lo más estudiada, de lo más valiosa y de lo más aplicativa, porque sin estrategia no se puede manejar, ¿no? Y entonces hay que estar manejando estrategias. Y una estrategia es entonces comprar un índice antes que comprar una acción u otro instrumento en particular. Hacemos a través de los fondos de inversión. La ventaja que tiene invertir en fondos de inversión es esa, que el riesgo es menor, pero la desventaja es que normalmente la rentabilidad que obtenemos puede ser menor. Cuidado, lo difícil es elegir acciones individuales y que esas sean rentables. Por eso hay mucha gente que dice que es mejor o invierten mejor en fondos de inversión porque entienden que lo difícil de la bolsa es seleccionar en qué acciones invertir. Bueno, ¿qué tipos de índices bursátiles existen? Pues mira, existen índices bursátiles globales, nacionales, sectoriales, de renta fija, incluso hay otros, como os he comentado al principio, que son los que invierten en divisas, en materias primas y demás. Vamos a ver un poquito cada uno, un poco en detenimiento. Los índices globales. Pues los índices globales pueden tener acciones de todo el mundo. Hay uno muy famoso que es el MSCI World, quiero recordar,
invierte en 2.500 acciones de todo el mundo. Invierte en acciones de Estados Unidos, de Canadá, de China, de Japón, bueno, de todo el mundo. Normalmente, si queremos crear una estrategia a base de invertir en fondos de inversión porque no queremos seleccionar acciones individuales, una opción es invertir en índices que inviertan en acciones de determinados países, depende del desarrollo económico. Así tendríamos índices que reflejan la evolución de los países desarrollados, índices de países emergentes y índices de países frontera. Lógicamente sería más interesante ponderar más, invertir más dinero en acciones de países desarrollados porque su volatilidad, el movimiento que van a tener es menor, va a ser más estable en el tiempo, aunque puede ser más rentable invertir en acciones de países emergentes o países frontera. Pero lógicamente el riesgo que estamos corriendo es mayor de perder a corto plazo dinero, entonces un inversor que decida invertir en índices debería ver qué proporción le interesa más invertir en un índice que en otro. Hay que tener en cuenta aquí este comentario que es de países emergentes, ¿no? Esa es la condición del Perú, por ejemplo. Y así como el Perú, hay otros países que son llamados emergentes desde el punto de vista financiero, ¿no? Desde el punto de vista financiero, somos llamados países emergentes, ¿no? Y estos países emergentes está demostrado, así a nivel mundial, que ofrecen, que son seguros de invertir. O sea, invirtiendo en cualquier instrumento peruano, hay seguridad que como país, como Estado, vamos a cumplir con eso. Y eso, tenemos ahí varios ejemplos, ¿no? Hace como 4 o 5 meses, una emisión de bonos a 112 años. O sea, que un país, digamos, emita bonos a 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, es lo común, ya eso lo hace cualquier país, ¿no? Pero el Perú ha tenido, digamos, ahí el- el- la valentía, si cabe el término, de emitir, digamos, bonos a 112 años. Y así lo han lanzado al mercado. Y a las horas y pocos días de haberlo lanzado al mercado, los bonos soberanos del Perú han volado en el mercado. Todo el mundo lo ha comprado. Y claro, si han comprado esos bonos, es dinero que ha entrado al Estado peruano y dinero que ha servido y viene sirviendo para afrontar esta pandemia y, y, y otras situaciones o obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Claro, claro, que al final estamos endeudados ahí y que tendrán que pasar 112 años para que el Estado termine devolviendo ese dinero. Mientras tanto, tendrá que pagar los intereses correspondientes. Entonces, en ese contexto aparecen varias cosas, ¿no? Primero, esto de la condición de país emergente. O sea, para finanzas, un país emergente no es un país que está a la deriva, no es un país que, que conlleva temor, ¿no? Sino por el contrario, los países emergentes han demostrado, digamos, que son buenos pagadores, bien cumplidores, ¿no? La mayoría. Hay estudios ahí de inversiones en países emergentes donde por lo general los inversionistas no tienen ninguna queja porque han cobrado sus intereses y también les han devuelto su principal o capital que invirtieron, ¿no? Y eso es lo que viene pasando con nuestro país, porque esta emisión de por 112 años no es la única, ¿no? En realidad, el Perú hace casi 3, 4 emisiones de bonos al año, ¿no? Y ni qué decir letras del Tesoro que lo hace permanentemente, ¿no? Entonces, como país somos
tenemos una buena visión de parte del resto de inversionistas. Y eso pasa también a nivel macroeconómico. A nivel macroeconómico somos muy bien vistos a nivel mundial. Y algo muy curioso pasa en esto. Aquí internamente están, en algunos casos, hay gente que no come, hay gente que no tiene derecho a la salud, hay gente que no estudia porque no pueden, que no tiene recursos para eso, y, y una serie de inconvenientes, ¿no? Una serie de inconvenientes en la parte microeconómica, las personas, las familias, ¿no? Pero a nivel macroeconómico, tenemos buenos indicadores, unas altas reservas internacionales, ¿no? Tenemos un Producto Bruto Interno que por lo general no está, digamos, en pérdida, sino más bien está mejorando, ¿no? Y así, digamos, desde inflación razonable, ¿no? Controlada, ¿no? Incluso que hasta el año 2020 siempre hemos estado en el rango meta, que es menor a 3%. Bueno, en el 2021 se ha desbocado un poco, pero ahorita ya se están tomando las medidas para controlarlo. Aun cuando eso del 2021 y lo que viene pasando tiene mucho efecto, viene de lo internacional, de lo que viene pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una alta inflación, ¿no? Y todo lo que pasa en Estados Unidos termina, digamos, arrasando en el resto del mundo. Pero acá no ha afectado mucho, ¿no? No ha afectado mucho, digo, porque pese a que ha habido subida de precios, sin embargo, lo podemos manejar, ¿no? Lo podemos manejar, ¿no? Tanto que los pobres no salen a hacer, digamos, no salen con sus cacerolas, ¿no? Acá. Los que salen con sus cacerolas, sus ollas, son los ricos, pero los ricos que quieren volarse al gobierno. Y eso ya es por otros intereses. De alguna manera, pese a la subida de precios, que no es generalizada, es particularmente en algunos productos, sin embargo, no viene afectando a toda la economía y por eso seguimos ahí tranquilos, ¿no? Bien, todas estas situaciones entonces tiene que ver con los índices, especialmente en estos llamados índices globales que está comentando aquí el colega. Vamos a invertir en índices, como hemos visto, a través de fondos de inversión. Aunque al final del vídeo veremos algún detalle más. Índices nacionales, estos son los que más conocemos todos porque son los que nos tocan más de cerca. Los índices nacionales están compuestos por las acciones de las empresas de un determinado país. Normalmente dicen que reflejan un poco la marcha de la economía. Esto es un poco entre comillas, porque bueno, es cierto que si la economía va bien, los índices bursátiles van bien y si un país va mejor que otro, pues su índice bursátil va mejor. De hecho, tenemos que los índices americanos están en máximos cuando otros países, como por ejemplo el de España, el IBEX 35 y toda la bolsa española, que es no me acuerdo cómo se llama el de toda la bolsa española, bueno, está pues más bien bajista, está bajando, lleva bastante tiempo bajando y bajando lateral. O sea, ¿por qué? Porque la economía española, aunque no va mal, pero tampoco va tan bien como la americana. Entonces los inversores prefieren invertir en Estados Unidos, en el S&P 500, en el Dow Jones, en vez de invertir en el IBEX 35. Otros índices conocidos, si sois de México o tal, pues Merval, Bovespa, cada uno referente a el Merval de Argentina, Bovespa de Brasil, referente a cada país. Y esos pues están formados por las acciones de esos países. Ustedes verán que por acá ni de lejos mencionan a los índices de la bolsa peruana, ¿no? ¿Por qué? Porque también esto lo hemos comentado, ¿no? Si bien es cierto, es muy importante tener un mercado bursátil y todo eso,
y hay movimiento, digamos, en nuestro mercado, acciones, bonos, compra, venta, mercado primario, secundario. Podemos invertir, podemos financiarnos y todo eso en este mercado. Sin embargo, no es un mercado, digamos, de mucho peso a nivel mundial. Por eso, aquí, desde el punto de vista español, por ejemplo, hace referencia al Merval, al índice Merval, que es de Argentina. O sea, le hacen un seguimiento a ese índice más que a otros. El índice Bovespa, que es de Brasil, ¿no? Pero no vemos, digamos, aquí un índice peruano, colombiano, chileno, boliviano, no cuentan para ellos, ¿no? Para ellos. Sin embargo, tratándose de índices nacionales, pues estos índices son el reflejo de lo que pasa en el mercado de valores de cada país, de cada país. Y nosotros tenemos nuestro índice general de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Que es el índice que mide el promedio del valor de todas las acciones de nuestro mercado. Y además, ya hemos dicho que tenemos otros tipos de índice también. Y así lo mismo que lo que pasa en otro país, pasa en otros mercados. Por ejemplo, el IBEX 20, IBEX 35, ¿no? Así le llaman, IBEX 35, que debe ser, que debe ser el índice de las 35 acciones más negociadas de la Bolsa de Madrid. Y también seguramente existe, eh, además de la Bolsa de Madrid, existe la Bolsa de Barcelona u otras ciudades importantes, ¿no? Como en algún momento existió aquí en el país la bolsa de valores en Chiclayo, la bolsa de valores de Arequipa, existió también la bolsa de productos del Perú, etcétera, pero los mercados así van cambiando, ¿no? En algunos casos van suprimiendo operaciones, en otros casos van aumentando. Y así va evolucionando todo este mundo tan interesante como es los, los índices bursátiles. ¿Qué pasa aquí cómo intervenimos, por ejemplo, tanto ustedes que son estudiantes de ingeniería como el resto de que pertenecemos aquí a la facultad de ingeniería, ¿no? ¿Cómo entramos acá? ¿Cómo entramos acá? ¿Qué tenemos que ver con todo esto? Primero, digamos que podemos estar trabajando, podemos estar trabajando en la Bolsa de Valores de Lima, podemos estar trabajando en la Superintendencia del Mercado de Valores, podemos estar trabajando en Cavalli, podemos estar trabajando en una sociedad agente de bolsa, podemos estar trabajando en una entidad estructuradora de valores, podemos estar trabajando en una entidad clasificadora de, de valores, ¿no? Sea, estamos viendo que hay aquí que a la actividad tradicional de la ingeniería se le abre una oportunidad en el campo de las finanzas. Ustedes véanlo así, de ese punto de vista, ¿no? No solamente es una asignatura así por así, sino véanlo como alternativa, digamos, que de oportunidad laboral. Otro es que eventualmente podríamos hacer de docente, como en mi caso, de docente, digamos, de mercado bursátil. Además, en otro caso, ¿no? Comentarista, como hay algunos casos, ¿no? Hay algunos casos que, bueno, todavía no, a nuestra universidad todavía no requiere que algún especialista vaya a comentar, ¿no? Pero si dijeran, posiblemente habrá más de un docente que podría ir a comentar, ¿no? Pero siempre vemos, por ejemplo, a docentes de la Universidad del Pacífico, de la Universidad de Católica y otras, ¿no? Otras que por ahí los convocan para hacer los comentarios
para la radio, la televisión, ¿no? O sea, esas también son oportunidades laborales, porque esos comentaristas van porque seguramente les pagan, ¿no? Y más aún si tienen algunos programas, ¿no? Algunos ya tienen parte, son parte de un programa de televisión o de radio. Entonces, por ahí aparecen las oportunidades para eh, hacer, digamos, vida financiera con estos índices. Ah, y la otra oportunidad es que nosotros podríamos estar trabajando en cualquier empresa. Podríamos estar trabajando en cualquier empresa y desde ahí vamos a relacionarnos con la emisión de instrumentos financieros que pueda hacer esa empresa donde estamos, cualquiera que fuere. También podría ser el caso de que esa empresa donde vamos a estar trabajando, de comercio, de industria, de servicios, agrícola, pesquera, minera, cualquier empresa, ¿no? También, digamos, esta empresa donde estamos, podría ser a veces de inversionista, es decir, comprar acciones, comprar bonos, comprar otros instrumentos, y especialmente esto, ya ustedes tienen los elementos para asesorar ahí, que es mejor comprar un índice porque estamos diversificando la inversión correspondiente. O sea, el asunto no es así por así, ¿no? Sino que está ahí, estamos viendo que entra en juego, digamos, especialmente para ustedes que son jóvenes, ¿no? Su futuro podría estar en el campo de las finanzas, en el campo de los índices, en el manejo de los índices, ¿no? De repente, ustedes pueden, a nombre de la empresa, comprar, ir a, ir a, ir a negociar la compra, digamos, de algún índice en la bolsa de nuestro país o en cualquier bolsa internacional, ¿no? Bien, bien. Ah, ese es otro punto justamente. Desde nuestra bolsa podemos nosotros, a través de la SAP, Sociedades Agentes de Bolsa, podríamos comprar acciones como vemos acá en el lado derecho. Podríamos comprar el índice Nikkei, que es de Japón. Estos otros índices, HSI, CES, ¿no? Australia, por ahí, o o los Estados Unidos, que siempre se está mencionando, el Dow Jones, el Standard Poor's, y cualquier otro indicador que aparezca, ¿no? O sea que están ahí las oportunidades, ¿no? Más sobre los índices bursátiles. ¿Qué más tipos? Los sectoriales. Estos son muy interesantes, sobre todo. En nuestro medio, ya le comenté, no había índices sectoriales, ¿no? No había índices sectoriales, pero dado que en el mundo eh, hay muchas empresas de determinados sectores, como el automovilístico, por decir que, de acuerdo a la figura que vemos aquí, eh, eso ha ido, lo que aparece en el mundo inmediatamente es copiado de buena forma aquí en nuestro país, ¿no? Y entonces tenemos aquí varios índices sectoriales, como lo hay en España y como lo hay en cualquier parte del mundo. Y pueden ser utilizados de muchas maneras. Están formados por las acciones de un mismo sector y pueden ser nacionales, regionales, mundiales. Por ejemplo, pues las acciones de vehículos, del sector vehículos, del sector telecomunicaciones, del sector financiero, bancos, etc. ¿Por qué son muy interesantes los índices sectoriales? Y no solo para invertir, pues bueno, a través de un fondo de inversión o a través de un ETF. Pues bueno, los traders que invierten en acciones utilizan los índices sectoriales para decidir qué acciones lo están haciendo mejor e invertir en ellas. Imaginaros que dentro de los índices sectoriales, pues vemos que el mejor que está funcionando en este momento es el de vehículos. Pues bueno, pues dentro del de vehículos, pues podemos invertir en Ford, podemos invertir en Mercedes, podemos invertir en BMW, podemos invertir en la que sea, en Volkswagen. Entonces, a través de los índices sectoriales vemos
qué acciones componen ese índice y cuáles están funcionando mejor dentro del índice. Recordar que os he dicho que servían también para ver qué acciones dentro de ese índice estaban funcionando mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que si está funcionando mejor Volkswagen, dentro de que el sector automóvil es el mejor en este momento, Volkswagen está funcionando mejor, pues invertimos en Volkswagen y estamos apostando por un sector fuerte, un valor fuerte, pues nuestras probabilidades de ganar dinero aumentan, ¿eh? Por eso los índices sectoriales son muy interesantes tanto para los inversores particulares que quieren invertir a largo plazo invirtiendo en índices, como para los especuladores que buscan decidir qué acciones son las que se están moviendo mejor en este momento. Atentos ahí esa palabrita especulador, porque en el campo de las inversiones hay algunos que hay varias formas de comprar instrumentos. Una forma de comprar instrumentos es para la especulación. ¿Qué cosa es la especulación financieramente? Es comprar a un valor bajo para venderlo a un precio alto, ¿no? Compro acciones a 5 soles y luego lo vendo cuando está al alza a 15, 20 soles y hago el negocio de mi vida. Pero también, digamos, existe otro tipo de inversionistas, aparte de los especuladores, ¿no? Existen los inversionistas que quieren ejercer poder en otra empresa. Y entonces, poco a poco, en la medida que le dé sus posibilidades, van comprando las acciones de determinado grupo económico o empresa y poco a poco van hasta que obtienen el 50% más uno, ¿no? El 50% más uno y ya son los accionistas mayoritarios. Porque al comprar acciones se convierten en dueños de esa empresa. Y al ser dueños como accionistas mayoritarios, administran la empresa. ¿Y qué cosa es administrar, no? Bueno, planificar, organizar, dirigir, controlar todo el quehacer de una empresa. Pero este tipo de inversionistas son gente de negocio, no es cualquier persona, son gente de negocio que sabe y que le gusta determinado negocio y entonces se comienza a comprar y poco a poco terminan, digamos, siendo los accionistas mayoritarios, ¿no? Como ha pasado así en muchos negocios. Me parece que me he saltado una diapositiva. A ver. Índices nacionales, que ya lo hemos visto, índices sectoriales, índices de renta fija. No me había saltado ninguna diapositiva. Los índices de renta fija, la renta fija es deuda, ¿eh? Y está emitida o por los estados o por las empresas y la emiten para financiarse. Igual que cualquier otro activo financiero, pues se puede invertir en renta fija. Nosotros podemos comprar, por ejemplo, en España son muy famosas las letras del Tesoro, que emite el Estado español. Hay muchos tipos de deuda pública o deuda privada, bonos, pagarés, etcétera. Y podemos invertir en esta deuda. Normalmente la renta fija se llama renta fija porque ofrece una rentabilidad fija, no como la renta variable que puede subir más, menos y ofrecer mayor rentabilidad que la renta fija. Y pues bueno, pues podemos invertir en renta fija de países, podemos emitir o invertir en renta fija de empresas y también hay fondos índices bursátiles que reflejan la evolución de la renta fija de una zona, por ejemplo, iba a decir del S&P 500, no, de Estados Unidos, de Europa, o mundial también. Elegir uno u otro, pues depende de la estrategia que queramos crear de inversión. ¿Qué otros índices bursátiles existen? Pues bueno, existen índices bursátiles
que reflejan la evolución de las divisas, de materias primas, incluso uno de volatilidad que es muy conocido, que es el VIX. De divisas, pues el más conocido es el US Dollar Index, que refleja la evolución del dólar americano respecto a una cesta de divisas, como estamos viendo aquí: el dólar, el yen, el dólar canadiense, la libra, el franco suizo, etcétera. ¿Para qué sirven estos? Sobre todo para especular, más que para invertir, para especular, aunque también se puede invertir porque hay fondos de inversión que también invierten en materias primas o en divisas. Cuidado, también se puede invertir en materias primas y no tiene por qué ser un vehículo de especulación. Lo que pasa es que, bueno, yo si tuviera que invertir no invertiría en divisas, invertiría en acciones, que me parece más interesante y más rentable a la larga. Pero bueno, dentro de una estrategia de inversión todo vale. ¿Cómo podemos utilizar los índices bursátiles? Pues bueno, ya lo he ido adelantando un poquito a lo largo de todo el vídeo. Los podemos utilizar como inversión o como especulación. Como inversión, pues ¿qué vehículos vamos a utilizar para invertir con índices bursátiles? Pues los fondos, ya sean cotizados, que son los fondos, los ETFs, como no cotizados, que son los fondos de inversión. Y como especulación, pues tenemos todo lo que son derivados financieros. Tenemos futuros, tenemos opciones, tenemos CFDs. Recomendación, pues los fondos de inversión son muy recomendables para cualquier tipo de inversión, incluso muy recomendables para inversores que no quieran complicarse mucho en elegir acciones individuales. Se pueden hacer estrategias de un coste de dólar promedio de invertir todos los meses, pues por ejemplo en el S&P 500 o en un índice global o un índice sectorial, o invertir una parte en globales, otra en sectorial, y vamos a crear una cartera de inversión muy diversificada con una rentabilidad que a largo plazo puede ser muy interesante y corriendo un riesgo muy limitado. Sin embargo, la especulación, pues bueno, es más complicada. Se puede especular, yo de hecho especulo no sobre índices, pero sí utilizo derivados financieros en mi especulación, sobre todo opciones financieras que me parecen muy interesantes, y alguna vez utilizo CFDs, menos porque yo soy un inversor muy tranquilo y muy prudente y me gusta invertir directamente en acciones, y cuando utilizo derivados normalmente son derivados sobre las acciones o CFDs o opciones financieras. Y todo esto es lo que hoy os quería contar. Debajo de este vídeo vais a encontrar un Bueno, enlace a un artículo. ya eso es cherry. Pero entonces hemos comentado, perdón, hemos escuchado y hemos ido poniendo ahí algunos agregados aquí a los materiales que hemos ido presentando. No sé si hay un comentario de parte de ustedes, por favor, con todo gusto. ¿Qué dice ahí Guillén, Bazán, Lupuche, Nakamine, ¿no? Nakamine? ¿Qué más? Por acá tenemos varios apellidos, o sea que ya me cansé, ya me cansé de mencionarlo. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, cuando la primera parte que usted estaba comentando, referente creo que en España, bueno, en Estados Unidos creo que era IVOX 500 y en No, España ese 35, IBEX 35, IBEX 35 es el índice de España. y de Perú. Perú somos el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, IGP, ¿no? Índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y también tenemos ahí el Lima 25 y tenemos también eh, el índice de dividendos, el índice de lucratividad, varios índices que de aquí lo vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar todos los índices de Perú, ¿no? Pero ahí están, tenemos varios índices, pero el índice, digamos, que marca la bolsa es el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Ese es como el índice padre, es como el padre de todos los índices, ¿no? Sobre o debajo de eso ya aparecen el resto de índices, ¿no? Como los sectoriales que he ido comentando.
Y estos índices sectoriales recientemente han aparecido hace año y medio, por ahí, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Y son de lo más interesantes, ¿no? Y me olvidé justamente de comentar hace ratito en el sentido, digamos, que, por ejemplo, entre los varios sectores que tenemos en nuestro país, uno de los que más invierten es el sector minero, porque ustedes saben que somos muy ricos en minería, ¿no? Y siempre estamos vendiendo y cada vez más y más mineral. Las empresas mineras tienen alta rentabilidad, ¿no? Porque nuestros metales se venden en todo el mundo, ¿no? Otro sector que siempre está ahí es el sector financiero, ¿no? El mejor negocio en el Perú son los bancos. Y los bancos, es muy bueno invertir en cualquier acción de los bancos. O si queremos, en un índice financiero que incluiría todos los bancos, ¿no? Bien, bien. ¿Algún otro comentario? Si no, nos estamos yendo a un pequeño reposo ahí de... ¿Qué reposo? Una, una recuperación ahí de refuerzo. Hay que reforzar la salud. Estamos regresando ahí a las 40, ¿sí? Ok, ingeniero.